Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. A ver, durante el último siglo el mapa del poder mundial era bastante sencillo de entender. Estados Unidos estaba en el centro y era indiscutible. Pero como todos sabemos, hoy eso ha cambiado. Y ojo, la intención de este recorrido no es caer en el alarmismo, ni mucho menos alimentar narrativas de confrontación. Lo que vamos a hacer es desgranar, basándonos puramente en datos y hechos, cómo se está reestructurando verdaderamente este equilibrio a nivel mundial. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. La gran pregunta que flota en el aire es, ¿está llegando a su fin la era del poder unipolar? Es muy fácil dejarse llevar por escenarios súper dramáticos, pero no estamos hablando de un derrumbe repentino ni de un cambio de la noche a la mañana. Lo que estamos presenciando es un desplazamiento profundo, lento y muchísimo más complejo de la influencia global. Estados Unidos sigue siendo una potencia absolutamente extraordinaria, por supuesto, pero el mundo ya no acepta de forma automática que una sola nación establezca todas las reglas. Básicamente, esta fricción geopolítica se ha convertido en la característica que define nuestra época. Y para entender esta enorme transformación sin perdernos en el ruido del día a día, vamos a seguir una hoja de ruta súper clara. Empezaremos con el cambio de ciclo global, luego veremos el paso de fábrica a gigante tecnológico, analizaremos los síntomas de una guerra comercial, el poder de largo plazo, el nuevo mapa de influencia y, finalmente, el gran reto para Occidente. Vamos a ello. Sección 1. El cambio de ciclo global y sus precedentes históricos. Para comprender bien la rivalidad actual, tenemos que alejarnos un poco del pánico mediático a corto plazo y mirar las cosas con perspectiva, de forma macrohistórica. La historia nos da pistas clarísimas sobre cómo se comportan las grandes potencias a lo largo del tiempo. Fijaos, el economista Ray Dalio sugiere algo fascinante. Los imperios y los centros de poder tienen un ciclo de vida que es casi biológico. Pasan por tres grandes fases: ascenso, estabilidad y desgaste. Históricamente, potencias mundiales inmensas, como el Imperio Español, el Imperio Británico o el holandés, pasaron exactamente por estas mismas etapas. Un imperio holandés que, por cierto, se construyó sobre especias y tulipanes, mientras que el que vemos hoy se construye sobre silicio. Todas estas potencias ascendieron, establecieron las reglas globales, acumularon una riqueza brutal y finalmente empezaron a mostrar signos de agotamiento estructural. Es un patrón que se repite. Y aquí es donde esos precedentes históricos cobran todo el sentido. Siguiendo este análisis, Estados Unidos estaría mostrando ahora mismo las señales clásicas de la fase de desgaste. Repito, esto no significa que haya dejado de ser una superpotencia. De hecho, su economía y su tecnología son referentes absolutos a nivel global. Sin embargo, se enfrenta a tensiones acumuladas que son innegables. Una deuda nacional que no para de crecer, una polarización política interna súper intensa, altísima dependencia de las cadenas de suministro globales y una competencia industrial feroz. Es el patrón histórico ineludible de una potencia consolidada que está defendiendo su posición en el tablero. Pasamos a la sección 2, de fábrica a gigante tecnológico en apenas 80 años. Vamos a darle la vuelta a la moneda para ver cómo se desarrolla esto en el otro lado. Para entender la verdadera magnitud de este desafío es absolutamente crucial actualizar ciertas percepciones que se han quedado desfasadas sobre la economía de China. Durante años casi todos teníamos la misma imagen de China en la cabeza. Un taller inmenso impulsado por la migración del campo a la ciudad y basado en mano de obra barata. Pero la transición que han hecho ha sido monumental. No se conformaron simplemente con ensamblar productos que otros diseñaban, sino que han desarrollado una ambiciosa capacidad industrial dirigida directamente por el Estado. Se han transformado en un verdadero coloso tecnológico que es totalmente autosuficiente. Y ojo, porque esto no es ninguna exageración. Si miramos los sectores estratégicos que lideran hoy en día, vemos un enfoque clarísimo. Controlan el mercado de los vehículos eléctricos y las baterías avanzadas, están a la vanguardia total en robótica de nueva generación, están desarrollando chips propios para competir cara a cara con monstruos como Nvidia, y tienen un dominio abrumador sobre los minerales de tierras raras. China ya no se limita a vender productos, domina las capas fundacionales de la economía del futuro y dicta sus propias reglas. Sección 3. Síntomas de una guerra comercial. Batallas superficiales frente a realidades profundas. Teniendo en mente este nuevo panorama tecnológico, entramos en esta fase clave. Es vital que replanteemos los titulares geopolíticos que hemos estado leyendo los últimos años, porque las disputas arancelarias que llenan los informativos son en realidad meros síntomas de un choque estructural muchísimo más profundo. Pensad un momento en la guerra de aranceles que empezó en 2018. El enfoque de Donald Trump consistía en llevar la negociación al extremo, amenazando con aranceles altísimos para asustar y forzar un acuerdo que fuera ventajoso. Es un ejemplo de manual de la táctica de presión máxima. Sin embargo, ¿qué hizo Xi Jinping? Demostró una disposición total a levantarse de la mesa y simplemente dejar de comerciar si las condiciones le parecían inaceptables. China dejó clarísimo que ya no reaccionaba como un socio menor, sino como una potencia más que capaz de resistir cualquier embate. Es una auténtica partida de ajedrez a escala planetaria.
Así que el punto crucial aquí es este. La guerra de aranceles, en realidad, no solucionó el problema de fondo. La intención original era reducir el inmenso déficit comercial que tenía Estados Unidos. Y aunque el déficit directo con China sí bajó, Estados Unidos sigue teniendo un enorme déficit comercial general. La única diferencia es que ahora le debe dinero a otros países. Por su parte, China fue muy hábil y redireccionó sus exportaciones hacia Asia, América Latina y África. En el fondo, no estamos hablando solo de comprar o vender cosas, sino de quién ocupa el lugar más valioso y estratégico en el mundo entero. Y esto nos lleva a la sección 4, el poder de largo plazo y el choque de sistemas de gobernanza. ¿Por qué las estrategias económicas de estas dos superpotencias son tan radicalmente distintas? Bueno, gran parte de esta diferencia radica en cómo cada sistema político percibe el tiempo y la planificación. Las diferencias son enormes. En Occidente, los horizontes suelen ser súper cortos, siempre atados a las próximas elecciones en 1 o 4 años. Las políticas económicas bailan un poco al ritmo de lo que exige el mercado y los accionistas a corto plazo. Por el contrario, China opera bajo un liderazgo vitalicio que le permite trazar y ejecutar planes estructurales a 20 años vista. Su modelo es un capitalismo mixto fuertemente intervenido por el Estado que les asegura el suministro futuro de tecnología e infraestructuras. Pero claro, este modelo chino implica un control social absoluto y una severa restricción de libertades que choca frontalmente con la alta libertad democrática que disfrutamos en Occidente. Sin embargo, los expertos señalan un matiz interno preocupante que no podemos ignorar. No es solo una teoría geopolítica, es un malestar que define nuestra época en Occidente. La sensación de trabajar más, pero sentir que vivimos peor. La vivienda está por las nubes, los servicios públicos sufren tensiones constantes, y la política parece muchas veces atascada en ciclos que se repiten una y otra vez. Es exactamente en este clima de ansiedad económica donde esa implacable eficiencia estatal china a largo plazo puede llegar a parecer tentadora desde fuera, a pesar de su indiscutible y repudiado coste en términos de libertad personal. Sección 5. El nuevo mapa de influencia, infraestructura y diplomacia. Entender esta visión a largo plazo es clave, porque China no se guarda esta estrategia para aplicarla únicamente dentro de sus fronteras. La está exportando activamente al resto del mundo, tejiendo una red diplomática muy sutil, pero tremendamente efectiva. Y esto ilustra de manera brillante cómo se consolida el poder hoy en día. A través de inversiones masivas en África, América Latina y el sur de Asia, China está financiando puertos de aguas profundas, ferrocarriles de alta velocidad y redes enteras de telecomunicaciones. Cuando tú financias una infraestructura vital o emites un préstamo internacional masivo, no estás haciendo solo negocios, estás creando vínculos políticos súper profundos, generando influencia y estableciendo una dependencia a largo plazo que luego resulta casi imposible de revertir para los países que reciben esa ayuda. Y en medio de todo este inmenso tablero diplomático encontramos a Europa, en una posición francamente delicada. Europa comparte valores históricos y de seguridad importantísimos con Estados Unidos, pero a la vez es económicamente dependiente del comercio global, donde China es un actor ineludible. Además, la estrategia de influencia china es extremadamente clínica. En lugar de intentar abordar a todo el continente europeo de golpe, van construyendo relaciones país por país. Utilizan naciones específicas, atrayendo a líderes como el presidente español Pedro Sánchez, para usar a España como un nexo comercial e ir construyendo su influencia pieza a pieza, de manera súper sistemática dentro del mercado europeo. Llegamos a la sección 6, la última, el gran reto para Occidente, redescubrir el futuro. Es el momento de plantear qué significa todo esto para nuestro propio sistema. Frente a un modelo híbrido tan perseverante y constante, ¿qué lecciones prácticas deben aprender las democracias para poder navegar en este paradigma que está cambiando tan rápido? Y es vital subrayar esto y dejarlo clarísimo. La solución en ningún caso pasa por imitar el autoritarismo ni el control social. En absoluto. El verdadero reto para Occidente es utilizar sus fortalezas institucionales, esa creatividad inherente a las sociedades libres, la capacidad de corregir nuestros propios errores y el debate abierto para volver a pensar a lo grande, en el futuro. Necesitamos urgentemente superar el pensamiento a corto plazo, reconstruir bases industriales que sean sólidas y gestionar proactivamente desafíos gigantescos como la inteligencia artificial, la automatización y una deuda pública que va a afectar drásticamente a las pensiones y a los servicios del mañana. Y cerramos este análisis con esta reflexión fundamental. El siglo XXI no va a ser simplemente una historia de quién lidera económicamente, sino de quién es verdaderamente capaz de adaptarse a esta masiva redistribución de poder sin perder su identidad por el camino. La gran ventaja de China es su enorme continuidad estratégica, sí, pero Occidente tiene en la libertad y en la innovación sus mayores y mejores herramientas. Así que ahí queda la gran incógnita sobre la mesa, lista para que todos sigamos reflexionando sobre ella. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por nuestro mundo en transformación. ¡Hasta la próxima!